Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Roxelana, la esclava que se convirtió en sultán. Haseki Hürrem Sultán, conocida como Roxelana, también llamada Anastasia o Alexandra, fue la segunda y única esposa legítima de Suleimán el Magnífico, así como una de las mujeres que han tenido influencia en el gobierno del Imperio Otomano y por ende una de las mujeres más poderosas e importantes de la historia otomana. En las fuentes occidentales y en algunas obras históricas se llama en Europa Roxelana o bien Alexandra, Rosa y Fortunata, pero su nombre oficial era Hürrem Sultán del persa, que significa la que trae alegría o la alegre. También se cuenta que Hürrem no fue su primer nombre en el harén, sino que fue el nombre de Arika. Muy poco se sabe de su infancia, pero se cree que fue una infancia bastante tranquila en su ciudad natal, con su familia. Ella gobernó el harén como jefa del mismo durante casi 30 años. Sentó un precedente femenino único en la historia otomana. Debido a su gran inteligencia y astucia, Hürrem Sultán logró convertirse en la principal asesora de Suleimán el Magnífico, el cual la convertiría en la gran emperatriz otomana y la reina de los otomanos, unos títulos que en la historia del imperio solo fueron utilizados por ella, haciendo así la segunda mujer más poderosa del imperio otomano. La investigación ha establecido que Hürrem nació en Roatín, un pueblo ruteno perteneciente al reino de Polonia, hoy en día Ucrania. Hürrem Sultán tuvo 6 hijos, de los cuales el cuarto ascendió al trono como Selim II. Hürrem fue favorita sin tener una hija, las mujeres de Kadin a favorita, y esa no es la única norma que rompió el gran Suleimán por su amada esposa, Hürrem. Hürrem es una personalidad controvertida en la historia otomana por ocasionar indirectamente las ejecuciones de Pargali Ibrahim Pasha y Sexade Mustafa. Por la muerte del príncipe fue odiada por los seguidores de Sexade Mustafa, aunque consiguió el amor de todas las mujeres, niños y pobres por sus obras de caridad y beneficencias. Amada no solo en Turquía, sino que por todo el continente europeo. Incluso monarcas hablaban de lo magnífica que era y la admiraban por no dejar el reino de Polonia de lado, por tanta la lealtad que la Haseki Hürrem todavía tenía por su tierra natal. Su turbe o mausoleo está en la mezquita de Süleymaniye de Estambul, junto con el de su esposo, el sultán, cuya desolación y tristeza por la pérdida de su esposa lo llevaron a la muerte. En 1519, Hürrem fue raptada por los tártaros y vendida por estos al palacio de Crimea. Posteriormente fue regalada como esclava en Estambul en los últimos años del sultán Selim I, donde pasó a ser odalisca del harén, hasta la llegada del sultán Solimán el Magnífico. Se convirtió en la única esposa legítima del sultán, un evento inusual desde la fundación del imperio 2 siglos atrás. Este matrimonio hizo que el sultán crease el título honorífico de Haseki Sultán, única favorita o única consorte del sultán, uno de los más importantes en el momento de su creación y utilizado desde entonces solamente por la esposa legítima y legalmente del sultán. Hürrem probablemente entró en el harén alrededor de los 14 años de edad, en algún momento entre 1517 y 1519, pero desde luego antes de que Solimán se convirtiera en sultán en 1520. Rápidamente llamó la atención de su amo y atrajo los celos de sus rivales. Su espíritu alegre y temperamento lúdico le valió un nuevo nombre, Hürrem, del persa Kurran, la alegre. En el harén de Estambul, Hürrem se convirtió en una rival de Mahidevran, y su increíble influencia sobre el sultán pronto se convirtió en leyenda. A Hürrem se le dejó dar a luz a más de un hijo, que era una gran infracción del viejo principio del harén imperial otomano, una concubina, un hijo, que fue diseñado para evitar tanto la influencia de la madre en el sultán como las peleas de sangre entre hermanos por el trono. Después de tener 5 hijos, destruyó el estatus de Mahidevran Gulbar como la madre del único hijo del sultán, mientras la madre de Solimán, Ayse Hafsa Sultana,
conseguía suprimir parcialmente la rivalidad entre las dos mujeres. En 1528, Solimán se casó con Hürrem en una magnífica ceremonia formal, convirtiéndose en el primer sultán otomano en casarse a excepción de Orhan I, y infringiendo la norma con más de 200 años de antigüedad de la Casa Imperial Otomana, según la cual los sultanes no podían casarse con sus concubinas. Nunca antes una esclava había sido elevada a la condición de cónyuge legal del sultán. Ante el asombro de los observadores en el palacio y en la ciudad, Hürrem también recibió el título Haseki Sultán y se convirtió en la primera consorte en ostentarlo. Este, que se utilizó durante más de un siglo, refleja el gran poder de las consortes imperiales, la mayoría de ellas antiguas esclavas. En la corte otomana de los siglos XVI y XVII, elevando su estado a uno más alto que las princesas y haciéndolas iguales a las emperatrices consortes de Europa. Hürrem Sultán no solo recibió un gran poder, sino que nadie podía quitárselo. Ofenderla se consideraba una ofensa hacia el mismo sultán, por lo cual ni siquiera la sultana madre, Hafsa, podía menospreciarla. De hecho, el poder de Hürrem estaba solamente debajo del de la válida sultán, ninguna otra concubina se le comparaba. Solimán no solo rompió la vieja costumbre, sino que creó una nueva tradición para los futuros sultanes otomanos al casarse en una ceremonia formal y que sus consortes tuvieran una influencia significativa en el gobierno, especialmente en materia de sucesión. La asignación de Hürrem era de 2000 asper al día, haciendo de ella una de las Haseki más adineradas de todos los tiempos. Más tarde, Hürrem se convirtió también en la primera mujer en permanecer en la corte del sultán durante toda su vida. En la tradición de la familia imperial otomana, la mujer de un sultán debía permanecer en el harén solamente hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad, alrededor de los 16 o 17 años. Después de lo cual sería enviado lejos de la capital para gobernar una provincia lejana, y su madre con él. Esta tradición fue llamada Sanjat Beylici. Los consortes no podrían volver a Estambul a menos que su hijo sucediera en el trono. Haciendo caso omiso de esta antigua costumbre, Hürrem se quedó en el harén con su hijo con discapacidad, Cihangir, incluso después de que sus otros 3 hijos partieran a gobernar las provincias del imperio. Por otra parte, se trasladó fuera del harén, situado en el antiguo palacio, a las habitaciones de Solimán, ubicadas en el Palacio Nuevo, Topkapi, después de que un incendio destruyera el antiguo palacio. Hürrem no solo se convirtió en consejera de Solimán en temas referentes al harén, sino también en los asuntos del Estado. Gracias a su inteligencia, actuó como principal asesora de Solimán y tuvo un gran influjo sobre la política exterior y la política internacional. Por esta razón se convirtió en una figura polémica en la historia otomana, que fue objeto de acusaciones de conspirar y manipular contra sus rivales políticos. La influencia de Hürrem en los asuntos del Estado no solo la convirtió en una de las mujeres más influyentes, sino también una figura controvertida en la historia otomana, especialmente su rivalidad con Mahidevran y su hijo Mustafa, Bargali Ibrahim Pasha y Kara Adme Pasha. Hürrem y Mahidevran habían dado a Solimán 6 sexades, príncipes otomanos, 4 de los cuales sobrevivieron más allá de los años 1550, Mustafa, Selim, Bayaceto y Cihangir. De estos, Mustafa era el mayor, pero no existía línea sucesoria ni tenía prioridad el hijo mayor a la ascensión al trono. El sexade más apto ascendía al trono. Era evidente que Hürrem deseaba que uno de sus hijos fuese el próximo sultán y no Mustafa. Mustafa fue apoyado por Ibrahim, que se convirtió en gran visir en 1523. Hürrem es en general considerada parte responsable de las intrigas en el nombramiento de un sucesor. A pesar de que ella era la esposa de Solimán, como toda cónyuge de un soberano musulmán, no ejerció ninguna función pública oficial. Esto, no obstante, no impidió que Hürrem tuviera una poderosa influencia política. Su posición en el harén del palacio de Topkapi era tan alta que su poder era comparable al de una válida sultán, dirigiendo el harén del palacio hasta su muerte. Como un hábil comandante del ejército de Solimán,
Ibrahim finalmente cayó en desgracia después de una imprudencia cometida durante una campaña contra el imperio persa Safavid durante la guerra otomano-safavida, cuando se concedió a sí mismo un título que incluía la palabra sultán. Este título se basaba en un nombramiento que se les otorgaba a los comandantes de ejército como lo era Ibrahim. Otro conflicto se produjo cuando Ibrahim y su antiguo mentor Iskender Çelebi se enfrentaron en varias ocasiones sobre liderazgo militar y posiciones durante la guerra Safaví. Estos incidentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos que culminaron en su ejecución en 1526 por orden de Solimán. Después de otros grandes visires en 8 años, a través de Hürrem, Rüstem Pasha, esposo de Mihrimah Sultán, fue seleccionado por Solimán para convertirse en el gran visir. Muchos años más tarde, hacia el final del largo reinado de Solimán, la rivalidad entre sus hijos se hizo evidente. Durante la campaña contra Persia Safaví, en 1553, se cree que Hürrem Sultán puso en marcha, con ayuda de Rüstem Pasha, un plan para deshacerse de Sexade Mustafa, hijo de Mahidevran. Esto consistió en crear una carta falsa, como que Mustafa conspiraba con el Shah Tahmasp I para derrocar a su padre y acceder al trono. Además, para hacerlo más increíble, robaron su sello para estampar su firma al final de la carta, y todo esto se vio muy real ante los ojos de Solimán, quien ordenó su ejecución. Al no existir evidencia concreta de este rumor, se entiende que fue creado para ocultar las intenciones reales de Mustafa y de sus seguidores de traicionar al Suleimán y autoproclamarse sultán, ya que Mustafa no contaba más con el favor del sultán debido a la ambición del príncipe. Después de la muerte de Mustafa, Mahidevran perdió su estatus en palacio. El sultán le quitó su sueldo y confiscó sus propiedades. Solimán desestimó a Rüstem y nombró a Kara Admeh como su gran visir en octubre de 1553. Sin embargo, después de su muerte, quien fue estrangulado por orden del sultán, Rüstem Pasha se convirtió nuevamente en el gran visir. Luego de su matrimonio con Suleimán en 1526, Hürrem Sultán se le otorgaría el título, el cual fue Naibin Saltanat, y ayudó a gobernar el imperio otomano, alcanzando un poder inimaginable, jamás antes visto. Solo sería superado por Valide Kösen Sultán. Esto convirtió a Hürrem Sultán en una de las mujeres más influyentes en la historia de este imperio, tanto que también sus sucesoras disfrutarían de un tratamiento semejante. Empezó así un periodo de más de un siglo conocido como el Sultanato de las Mujeres, en el que las madres y esposas de los sultanes ejercieron un gran poder en la corte otomana. Buyuk Haseki Harika Hürrem Sultán murió el 15 de abril de 1558 por un posible cáncer en los ganglios, según unos informes de la época que hablaban de pústulas en el cuello de la sultana, y fue enterrada en un mausoleo en forma de cúpula decorado en azulejos de Iznik, exquisitos que representan los jardines del paraíso, quizás un homenaje mostrando una naturaleza alegre al igual que lo era ella. Su mausoleo es adyacente al de Solimán, una estructura abovedada, separada y más sombría, en el patio de la mezquita de Suleimaniyye. Aunque su hijo, Selim II, fue el sucesor de su padre, este le concede el título de Valide Sultán. Pero ya que era la sultana más poderosa de la época e influyente, se le consideraba una válide sin estar viva, pues murió casi 8 años antes del fallecimiento de su consorte. Dicha posición la ocupó su única hija, Mihrimah Sultán, a la cual se le concedió ese título de manera oficial y el control del harén imperial por su hermano, el sultán Selim II, y también durante el reinado de su sobrino, Murad III, compartiendo el poder con la madre de este, Nurbanu Sultán.